Hemos estado viendo hasta ahora los proverbios y los proverbios se dice que, bueno, que era Salomón, ¿no? Que fue el que pidió esa sabiduría a Dios. En proverbios, de hecho en España hay muchos refranes, los refranes, el refranero español que dicen que es muy sabio, pues la mayoría de los refranes están basados en proverbios. Y, y los proverbios no son solo conocimiento, no es solamente un montón de conocimiento, sino que también se refiere a la acción, es decir, es un conocimiento aplicado. Salomón pidió la sabiduría al Señor y el Señor, que está tan acostumbrado que le pidamos otras cosas que no sea sabiduría, como que me vaya muy bien en la vida y esas cosas y que gane mucha pasta y que tal, pues le gustó tanto que Salomón le pidiera sabiduría que le dio sabiduría y más. Y entonces le pidió Salomón a Dios tener un corazón que escuchara su voz. Y él entendió que la reverencia y el respeto a lo divino, ahí era donde estaba el inicio del saber. De hecho, hay un proverbio 9:10 que dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Creo que eso nos lo conocemos todos. El temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Y no es temor de miedo, es un temor de reverencia, de, oh, tú estás tan por encima de mí que soy tan pequeña, ¿no? Esa reverencia, ese tú sabes lo mejor para mí, todo lo que hago te lo debo a ti, todo lo que tengo te lo debo a ti. Esa es la reverencia, ese es el temor de Dios. Y esa, decía Salomón, que era la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Entonces, Salomón, que se ganó ese favor de Dios por pedirle la sabiduría, supo gobernar con justicia, con discernimiento, todo se lo daba al Señor, con conocimiento, con un buen liderazgo pacífico, hasta que al final la fastidió. Porque fue muy bien hasta los últimos años, que ya lo del poder se le subió a la cabeza y ya empezó a meter la pata. Pero bueno, mientras tanto, él consiguió que se unificara el norte con el sur, el norte de Israel con el sur de Israel, cosa que había sido bastante complicada. Y consiguió esa unidad gracias a su sabiduría y a su saber estar, a su saber depender del Señor. Nos dejó estos proverbios, ¿no?, que son una gran guía para la convivencia en paz. Son grandes consejos de cómo vivir, que nos enseñan también cómo ayudar a los demás, vivir en unión, que tiene grandes bendiciones. Y construyó ese pedazo de templo, ¿no?, que debía de ser algo ¡guau!, espectacular. Y él entendía lo que significaba la unidad y el servicio. Y el servicio en unidad, que también es fuerte, ¿no?, porque la unión hace la fuerza. Por ejemplo, él nos dejó en Proverbios 17:17, si entendía bien lo que era la unidad entre los hermanos, decía: un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. También en Proverbios 23 dice: evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Entonces, vamos, él dejaba muy claro, ¿no? Si lo que quieres es pelear, es que no estás muy bien. Porque aquí hemos venido a servirnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros. Y así podemos vivir y convivir en paz y en armonía. Él quería eso y él se esforzó porque fuera así, y entonces consiguió esa unidad entre ese reino de Israel, ¿no? Se dio cuenta de que el mayor éxito es cuando se busca el buen juicio y la guía correcta por encima del poder. Se dio cuenta hasta que se le fue hasta que perdió el norte y acabó como la mayoría de los gobernantes que luego le sucedieron a él, ¿no? Cuando Salomón
cuando Dios le da a Salomón la sabiduría, le da un regalo. Entonces, eso era el don, era un don que Dios le había dado a Salomón. Era una sabiduría práctica. Él sabía, tenía mucha idea de cómo resolver conflictos. Hay un conflicto que tiene mucha fama, que es el de las prostitutas que tienen un hijo cada una. Entonces uno muere y las dos dicen que el niño que está vivo es suyo. Y decide, bueno, pues si estáis las dos peleando por el niño, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir el niño a la mitad, tú te quedas con la mitad y claro, la verdadera madre dijo, no, quédatelo tú, pero no vamos a dividir al niño en dos, quédatelo tú. Y entonces, claro, ya Salomón dijo, no, la verdadera madre es ella. O sea, él supo con mucho acierto cómo solucionar ese problema, y muchos más, ¿no? Y luego logra cumplir grandes propósitos, porque cuando se mantiene unido a las personas se logran conseguir muchos propósitos. Pero vemos a otra persona que para nosotros es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestra iglesia, es el centro de nuestro ser, que es Jesús. La sabiduría de Jesús es un poco diferente a la de Salomón, porque en Jesús la sabiduría no es una herramienta. Jesús es considerado la encarnación misma de la sabiduría. Entero Él es sabiduría. De hecho, todo lo que nos cuenta y todo lo que nos dice y todo lo que nos explica y todo el legado que nos ha dejado es sabiduría. Y la sabiduría de Jesús es eterna, esa no tenía fin, como la de Salomón, y es divina y está orientada a cambiar el corazón humano. Es ejemplar porque Él mismo actuaba y no tiene ningún fallo, porque Jesús no tenía fallos. Entonces, por ejemplo, tenemos el Sermón del Monte, donde Él hace ese hincapié en no vamos a mirar la ley superficialmente, sino que vamos a ver el espíritu de la ley. Y entonces puntualiza cada ley que estaba escrita de Moisés, ¿no? Entonces, Jesús se centra en el amor, en el perdón, en la humildad y en la salvación espiritual. Esa es la sabiduría sin límites de Jesús. Y Jesús se ocupaba mucho de que la gente que estuviera a su alrededor se sintiera unida y pudiera trabajar codo con codo. De hecho, él mismo, antes de ir a la cruz, Jesús oró, que a mí siempre que leo ese capítulo de Juan acabo llorando a moco tendido porque no puedo ni pensar que Jesús estaba orando por mí, ¿no? Porque está orando por todos nosotros, está pidiendo al Padre por todos nosotros. Y me parece algo que me vuela la cabeza, total. Entonces, vemos eso, que Él estaba orando precisamente para que fuéramos uno, por la unidad. Y Él quería que sus seguidores vivieran el amor y la armonía. Pues igual que Él con el Padre, esa unión con el Padre. Nos pide que seamos uno, que esa es la unión sincera de amor, la que hace que otras personas también crean en el Evangelio. Si nosotros estamos unidos, otros van a creer. Si nosotros estamos a la gresca, pues va a ser difícil. Pero si estamos unidos de verdad y se ve esa unión, porque realmente la unión está, porque la unión la hace Jesús. Es algo que no puedes decir, no, yo estoy en la iglesia, pero yo no estoy unida al resto de los hermanos, ¿no? Porque Jesús te hace estar unido al resto. Y he traído esa oración, ¿no? de cómo Jesús le pedía al Padre, ¿no?
en Juan 17, 21, 23. Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y a mí, por ejemplo, aquí me viene que el Espíritu Santo mora en nosotros. O sea, Jesús está pidiendo que estemos unidos al Padre y al Hijo, pero es que estamos unidos también porque tenemos el Espíritu. Estamos unidos en la Trinidad. Dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Entonces es nuestra responsabilidad mostrar esa unión. Mostrar la unión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y entre nosotros. Porque hay cosas que se tienen que ver, que se tienen que hacer visibles, que no solamente se queden palabras, ¿no? Qué bonito lo que ha dicho fulano, pero mira luego lo que hace, ¿no? No, somos ese quinto evangelio que muchas personas van a ser lo único que conozcan y la única manera de acercarse al Señor, o que sientan que yo quiero eso que tienes tú. Entonces es nuestra responsabilidad también. Cuando Jesús, hay un episodio que Jesús muestra cómo permanecer unidos, y una de las cosas que debemos hacer es servirnos unos a otros. Y entonces la unión de la Iglesia, que es como un matrimonio, o sea, cuando nosotros nos casamos, estamos unidos. Puede que hagamos cosas diferentes, ¿no? Yo voy a hacer 38 años que me casé. Mi marido hace cosas muy diferentes, de hecho no viene aquí, no me acompaña aquí, pero yo sé que él cree, yo sé que él busca a Dios, yo sé que el Señor lo ha elegido a él también, lo sé. No importa, nuestra unión sigue siendo real. Nosotros podemos hacer cosas diferentes y podemos ir por distintos caminos hacia la misma meta, y no por eso dejamos de estar unidos, porque es Jesús el que nos une. Cosa que, como se suele decir, lo del cordón de 3 dobleces, pues no es fácil de romper, ¿no? Entonces, con esa unión que tenemos, por ejemplo, en el matrimonio, hay algo que también pasa en el matrimonio y que pasa en la Iglesia, que es eso, el servicio de unos a otros y el servicio desde el amor y desde el corazón. Y para enseñarnos realmente lo que es el servicio y lo que es la unión con los demás, Jesús hizo una cosa muy bonita, que a mí me encanta, que fue lavar los pies de sus discípulos. Allá cuando estaban en la última cena, cuando Jesús ya se iba a despedir de ellos, a Jesús se le ocurre que le va a lavar los pies a sus discípulos. Y los pies de sus discípulos no estaban como los nuestros, que pueden estar mejor o peor. Estaban muy mal, llenos de barro, llenos de polvo, o a saber si se habían hecho la pedicura o no, en fin. No debía de ser muy agradable. De hecho, era algo que hacían los esclavos. Pero Jesús decidió, yo voy a enseñarles a mis discípulos lo que yo quiero que hagan, y lo voy a hacer yo primero. Por eso es algo que también nosotros, si queremos que los demás hagan algo, también lo tenemos que hacer nosotros. Y entonces dice, Jesús lava los pies a sus discípulos en Juan 13, del 1 al 17. Dice, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento. Y además aquí vemos mucho la sabiduría de Jesús, porque continuamente está diciendo Jesús sabía, Jesús sabía, Jesús sabía, ¿no? Ahí vemos, antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. ¡Guau!
Tremendo amor el de Jesús. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Le tocó bailar con la más fea a Judas. Le tocó porque su carácter era como era, pues. Entonces seguimos leyendo y dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, yo me lo imagino de repente, y los discípulos diciendo, ¿a dónde va? ¿Qué está haciendo? Que se quita el manto. Se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía en la cintura. Entonces Jesús se agacha a lavarle los pies a sus discípulos, desde una posición ahí muy abajo, mucho más abajo que sus discípulos, y a él no le importa humillarse. De hecho, lo hace con amor, se humilla con amor. Sigo pensando que los discípulos estarían alucinando en colores. De hecho, cuando se acercó a Simón Pedro, que debía de ser así también un poco revoltoso y contestón, pues le dice a Simón Pedro, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Estás de broma? ¿Tú a mí no me vas a lavar los pies? Y claro, dice, si no te lavo, le dice Jesús, no vas a pertenecerme. Ay, entonces Pedro dice, ay no, Señor, entonces tú entero, ¿no? Entonces lávame también las manos, la cabeza. Señor, no solo los pies, todo enterito, enterito, enterito. Porque él no entiende lo que le está diciendo. Y sigue diciendo Jesús, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Y ahí se refiere a Judas. Entonces, dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies. Y esto nos quiere decir una cosa. Él nos ha limpiado y nos ve limpios. Pero cometemos fallos, tenemos errores, cometemos faltas, cometemos pecados. A veces nos ofendemos unos a otros. ¿Y qué tenemos que hacer? Eso es lo que mancha los pies. Pisar el barro mancha los pies. Y por eso nosotros tenemos que limpiar los pies. Limpiar las faltas del otro. Perdonar las faltas del otro. Agacharnos, humillarnos y perdonar. No decir, y una porra, con lo que me ha hecho, ya no le hablo más. A mí fulanito no me llama, yo no pienso llamarle, porque... Y lo que me ha dicho, claro, es que, fíjate tú, no, eso tenemos que olvidarlo y no se trata de justificar a otro, pero sí se trata de perdonar a otro. ¿Que te ha ofendido? Posiblemente te haya ofendido. A veces nos ofendemos por cualquier cosita, o sea que tampoco es tan... que a veces somos un poco tiquismiquis, ¿no? Ay, es que parece que no me ha mirado bien esta vez, parece que no me ha dicho... Y no. Y lo que Jesús nos enseña es a perdonarnos esos pecados. Y cuando sigue diciendo, claro, obvio que él habla de que Jesús hay alguien que le va a traicionar, ¿no? Dice, después de lavarle los pies se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Y yo digo, ¿entenderían de verdad lo que acababa de hacer Jesús? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Todos sabían que Jesús era el maestro y que era el señor. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Así que ahí está un mandato de Jesús, lavarnos los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan.
hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Y aquí tenemos otra pista que nos da Jesús sobre la convivencia, sobre la unión. No somos más unos que otros. El esclavo no es más que el Señor, el maestro no es más que el aprendiz. Somos iguales. No significa que haya una uniformidad, que Dios quiera que todos seamos idénticos unos a otros. No hay que llevar la falda hasta los pies, no hay que llevar... No, cada uno tenemos nuestra propia idiosincrasia. Entonces no se trata de uniformidad, se trata de unión. Dice, ahora que ya saben esas cosas, Dios los bendecirá por hacerlo. Entonces, ¿queremos la bendición de Dios? Sí, obvio, ¿no? Pues ya sabemos. Tenemos las instrucciones bien claras, ¿no? Me encanta esto de la unidad porque Jesús nos muestra que el orgullo, que no sirve de nada, solamente sirve para estar amargado. El orgullo solo sirve para amargarse. Y Dios no quiere que nos amarguemos. Y Jesús no quería que estuviéramos tristes, quería que fuéramos alegres y que transmitiéramos esa unidad. Y que pudiéramos trabajar codo con codo, sabiéndonos humillar y sabiendo perdonar y sabiendo pedir perdón, porque el orgullo a veces también nos impide pedir perdón. Entonces, Jesús, que da ese testimonio de lo que Él dice, nos dice que nosotros hagamos lo mismo. Nosotros vamos a pedir también esa sabiduría que pidió Salomón, sabiendo que Jesús es el que nos muestra el camino. La sabiduría de resolver problemas sin pelear, la sabiduría de saber perdonar, la sabiduría de no ser celosos, la sabiduría que busca la paz y el bien común, la sabiduría de trabajar codo con codo y estar a los pies del otro. Y había leído algo que era: trabajar juntos evita la destrucción, porque hay un dicho por ahí que dice: la unión hace la fuerza, ¿cierto? Cuando nosotros cogemos un libro muy gordo, si coges página a página, se rompen fácilmente. Una página, 2 páginas, 3, 4. Ahora, coge el libro entero e intenta romperlo. Una guía de teléfonos. No la puedes romper, es imposible. Así que esa unión nos hace fuertes. Jesús rompió con barreras sociales, con prejuicios. Y nos enseña eso, a vernos a todos iguales. Incluso nos dice que veamos al hermano como superior a nosotros. Que todavía cuesta a veces más, ¿no? Pues sí, vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para entender que así como nos ve Él, a todos por igual, también nosotros nos veamos a todos por igual. Que así como Él pone ese anhelo y ese deseo de que trabajemos codo con codo, pues podamos también sentir esa necesidad de trabajar codo con codo.